De acuerdo a cifras del Banco Central, el sector de la construcción tiene un tamaño de 2.550 millones de dólares en el 2020 y la proyección para 2021 es que llegaría a 2.814 millones de dólares. Es el 7% del Producto Interno Bruto a valores corrientes. Este sector, digamos que hace una década, digamos, no era un sector de lo que podemos llamar motores tradicionales de la economía. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha convertido ya en un motor de la economía muy importante, al punto que, por ejemplo, la construcción es prácticamente, déjenme calcular exactamente para no decir cuántas veces, acá vamos a ver un ratito, es 3 veces la ganadería. El sector de la construcción es 3 veces el tamaño de la ganadería y se está acercando, digamos, el sector de la agricultura, por ejemplo, en 2020 fue 2.800 millones de dólares y el sector de la construcción 2.500 millones de dólares. O sea, ya prácticamente casi es del tamaño de la agricultura y es 3 veces el tamaño de la ganadería, nada más para hacerse una idea. Es un sector muy importante, tiene una característica muy importante que genera mucho empleo. Es un sector que está ubicado dentro de lo que llamamos el sector secundario, ¿verdad? El sector primario sería agricultura, ganadería, minería, forestal. Y el sector secundario, que es la industria y la construcción, es un sector justamente caracterizado porque es intensivo en empleo. Hay una presentación que hizo una vez la AFD en la cual mencionaban unos estudios que ellos habían hecho, que decían que por cada vivienda que se construye se generan 12 empleos directos y alrededor de otros 12 indirectos. Por ende, podemos ver ahí la importancia que tiene desde el punto de vista de la generación de empleo. Yo creo que ha habido avances importantes, como dije, en primer lugar, la consolidación en el sentido de que su participación en el Producto Interno Bruto, 7% de la economía, es el quinto sector más grande de la economía, se ha ido consolidando desde, digamos, ser casi insignificante hace unas décadas a ser hoy, a tener hoy ese tamaño. Hemos ido viendo un desarrollo, yo he participado de foros anteriores, de este mismo foro en años anteriores, y recuerdo que discutíamos la necesidad, digamos, del crédito. Yo creo que hoy día tenemos ya crédito en diversas modalidades disponible, obviamente el crédito al usuario final, ¿verdad? Al comprador final de vivienda, pero también hemos visto el desarrollo de crédito promotor, ¿verdad? El crédito a los desarrolladores, a mí me ha sorprendido gratamente ver que hoy, por ejemplo, ya los bancos acompañan, ¿verdad? Lo que es el desarrollo en pozo, financiando una parte alrededor de un tercio de lo que sería el proyecto total. El modelo que yo he visto que está, digamos, un poco más vigente en el mercado es un financiamiento donde el 40% es de preventas que se logran, ¿verdad? En pozos. Un 30% sería aporte propio de los promotores y un 30% financiamiento al promotor. A eso se suma luego el financiamiento al comprador final, donde ya también vemos en el mercado figuras de donde el comprador final puede hacer su compra en pozo, beneficiarse de esa manera de un precio más bajo y ser financiado por el banco. El banco va desembolsando al desarrollador en la medida que hay avance de obra y esa es también una fuente más de financiación, además del crédito directo que pueda recibir el desarrollador. La cartera total para vivienda en el sistema financiero hoy es de 535 millones de dólares, datos a septiembre de 2021 del Banco Central, sobre un tamaño total del sistema de 14.825, casi 15.000 millones de dólares el tamaño total del sistema financiero medido por créditos. Entonces la cartera de vivienda representa hoy el 3,6% del total de los créditos. Esto había un número pequeño, hay unas enormes oportunidades de crecer, ¿verdad? Mirando este número. El crédito a la vivienda podría fácilmente, digo yo, ser el 20% de la cartera. Repito, hoy es el 3,6, 535 millones de dólares. Ha habido un crecimiento ciertamente en los últimos años, pero todavía el espacio que queda para crecer es grande. En este
en este contexto de pandemia, de salida de la pandemia, de crisis, digamos, económica que se ha generado a partir del evento sanitario, creo que una apuesta en la vivienda puede ser una de las mejores ideas en cuanto a políticas públicas, porque ese rubro de inversiones que ejecuta el Estado, el impacto que puede tener en el empleo, en la generación de empleo, que es lo que más necesitamos en este momento de salida de pandemia, es máximo cuando esa inversión se pone en vivienda. Como dije, 12 empleos directos por cada vivienda construida y toda la cadena de aprovisionamiento del sector construcción, que es, creo yo, creo que hay pocos sectores que podrían igualar al sector de la construcción en cuanto al empleo que genera en su cadena, ¿verdad? Desde la producción de ladrillos, tejas, no sé, todos los insumos que se utilizan para la construcción, ¿no? Es realmente empleo intensiva esta cadena. Por otro lado, también quiero también poner sobre la mesa los efectos muy positivos que genera el tener una vivienda desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Todo lo que es ya tener un baño en condiciones y también el arraigo que generan las personas, ¿verdad? La estabilidad desde un punto de vista hasta psicológico, si quieren, podríamos evaluar. Una familia que tiene ya una vivienda es una familia donde los chicos pueden estudiar con mayor comodidad, hay, como dije, un sentido de arraigo, la gente tiene mayor estabilidad, ¿verdad? Cuando accede a esa vivienda. Es realmente diría yo, un paso demasiado importante en la vida de las personas el poder acceder a la vivienda. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas, el impacto positivo que se, digamos, da a la población cuando esa población accede a la vivienda, creo que es comparable con pocas cosas, ¿verdad? Yo le otorgo un valor muy grande a eso. Eh, en términos de tasa, creo que hay todavía oportunidades de mejora. Me parece que hoy, digamos, si bien ha habido avances, creo que en la medida que nuestra economía se vaya consolidando, fue muy auspicioso que antes de la pandemia, en los últimos 3 años, 2018, 19, inclusive 2020, tuvimos una inflación promedio del 3% en Paraguay, siendo la meta de inflación del 4%, la inflación fue del 3%. Entonces, en cierta manera, ya Paraguay se iba convirtiendo, yo diría, desde ese punto de vista, casi en una economía de primer mundo, lo cual también facilita tasas de interés. Sabemos que por la pandemia eso después se disparó, esa inflación. Yo estoy convencido que eso es coyuntural, va a pasar, pero creo que mantener una inflación baja en los próximos años va a permitir, ¿verdad?, ir accediendo cada vez a tasas de interés más bajas. Y un comentario final, la población sabemos se divide por estratos, ¿verdad? De acuerdo a su nivel de ingreso, entonces tiene que haber políticas diferenciadas, ¿no? Para el segmento más bajo quizá directamente un subsidio muy alto, para no decir casi entregar las viviendas, ¿verdad? Digamos, como un aporte del Estado para esas personas de nivel socioeconómico muy bajo. Para un nivel más alto, ahí también medio, digamos, ahí incluyo también lo que es primera vivienda, ahí sí un subsidio. Creo que es muy interesante esto que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? Es la figura que vemos en otros países donde a las personas del nivel medio se le ayuda, digamos, con un subsidio para que pueda acceder a su vivienda. Y también ahí incluyo lo que es primera vivienda, ¿verdad? Los matrimonios que se van formando, jóvenes que quieren acceder a una vivienda y bueno, también tienen una ayuda del Estado. Y luego ya niveles de ingresos un poco más altos, en todo caso una tasa competitiva, ¿verdad? Sería la solución. Entonces, redondeando un poco el comentario, un sector económico importantísimo para la economía, que hoy triplica la ganadería, casi ya es del tamaño de la agricultura, con el detalle que es intensivo en empleo, genera muchísimo empleo, ideal, digamos, para poner las fichas como país en este sector a la salida ahora de la pandemia y de esa manera contribuir a la reactivación económica. Una cartera de créditos todavía pequeña, decía 3,6 del sistema, 535 millones de dólares, oportunidades importantes de crecimiento, un avance ya del sistema financiero, han como entendido el negocio, han generado figuras que se adaptan, vemos ya el crédito promotor, el crédito al desarrollador y también el financiamiento en pozo.
Y los desafíos para el futuro, ¿verdad? Ir ampliando ese programa de subsidios, ir quizás reduciendo más las tasas de interés y bueno, de esa manera también ir facilitando el crecimiento de este sector tan importante de la economía.